Hola amigos de YouTube, los saluda AlexChemist93. Esta vez como parte del mes del terror, les he traído una nueva sección para el canal, donde hablaré y elogiaré la vida y obras de algunos de los más grandes autores de la literatura universal. Para esta ocasión he decidido comenzar con quien considero que es uno de los mejores autores de horror de todos los tiempos, cuya narrativa e imaginación ha trascendido hasta nuestros días. Sin más preámbulo, acompáñenme a descubrir la vida del creador de un subgénero del terror que es conocido hoy en día como el horror cósmico. Howard Phillips Lovecraft, conocido como H.P. Lovecraft, fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror, al que aportó una mitología propia, los mitos de Cthulhu, desarrollada en colaboración con otros autores. Su obra constituye un clásico del horror cósmico, una corriente que se aparta de la temática tradicional del terror sobrenatural, satanismo, fantasmas, incorporando elementos de ciencia ficción tales como razas alienígenas, viajes en el tiempo, y existencia de otras dimensiones. Vida. Howard Phillips Lovecraft era el hijo único de Winfield Scott Lovecraft y de Sarah Susan Phillips. Cuando Lovecraft tenía casi 3 años, su padre sufrió una crisis nerviosa y le ingresaron en el Butler Hospital, centro psiquiátrico de Providence, y fue incapacitado legalmente debido a una serie de trastornos de índole neurológica. Murió el 19 de julio de 1898. Con la muerte del padre de Lovecraft, la educación del niño recayó sobre su madre, sus 2 tías, Lillian Delora Phillips y Annie Emmeline Phillips, y en especial sobre su abuelo materno, un importante empresario llamado Whipple Van Buren Phillips. Todos residían en la casa familiar. Desde un principio, Lovecraft fue un niño prodigio. Recitaba poesía a los 2 años, leía a los 3 y empezó a escribir a los 6 o 7 años de edad. Uno de los géneros que más le apasionó en su infancia fue el de las novelas policíacas, llevándolo incluso a formar la agencia de detectives de Providence a la edad de 13 años. A los 15 escribió su primer relato como tal, La bestia en la cueva, imitación de los cuentos de horror góticos. A los 16 escribía una columna de astronomía para el Providence Tribune. En 1904 falleció su abuelo materno, afectando sobremanera al joven Lovecraft, de 14 años de edad. La mala gestión de las propiedades y del dinero familiar dejó a la familia en tan malas condiciones económicas que se vieron obligados a mudarse. Lovecraft quedó tan afectado por la pérdida de su abuelo y la casa que le vio nacer, que consideró el suicidio durante un tiempo. En 1908, antes de su graduación, sufrió un colapso nervioso y no recibió su diploma. Este fracaso en su educación, pues él quería estudiar en la Universidad de Brown, fue una fuente de desilusión y vergüenza hasta el final de sus días. Aunque su mentalidad respondía a un racionalismo empirista, a Lovecraft le atraía la literatura imaginativa, seguramente influido por su escepticismo. Encerrado en el pesimismo de la soledad y considerando que el pensamiento humano es el espectáculo más divertido y más desalentador de la Tierra, Lovecraft escribió algunos relatos de ficción, pero desde 1908 hasta 1913, principalmente trató la poesía, mientras vivía como un ermitaño y teniendo apenas contacto con el mundo exterior, a excepción de su madre y sus tías. En 1917, a petición de algunos amigos, volvió a la ficción con historias mucho más pulidas, como La tumba y Dagon. Esta última fue su primer trabajo publicado de forma profesional, apareciendo en la revista Weird Tales en 1923. Sobre esta época, comenzó a formarse poco a poco una enorme red de admiradores y amigos, entre los que se encontraban Robert Bloch, Clark Ashton Smith y Robert E. Howard, creador este último de Conan el Bárbaro. La extensión y frecuencia de sus cartas con esas amistades lo convertirían en uno de los más prolíficos escritores del género epistolar. La muerte de su padre habría tenido en el niño Lovecraft, debido a que prácticamente no tuvo tiempo de conocerlo, escasas repercusiones, pero la de su madre, en 1921, le habría supuesto una fuerte conmoción. La muerte de su madre y el agotamiento de lo poco que quedaba de la riqueza familiar lo llevaron a abandonar la idea de llevar una vida ociosa dedicada a la escritura, obligándolo a trabajar en pequeños encargos, que en la mayoría de las situaciones consistirían en retocar escritos de otros autores. Gracias a este tipo de trabajos conoció a muchos de los que después formarían el llamado Círculo de Lovecraft, entre ellos Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, Robert Bloch, Frank Belknap, Auguste Derleth y otros más. 2 meses después de la muerte de su madre, Lovecraft acudió a una convención de escritores aficionados en Boston, donde conoció a Sonia H. Green. Se casaron en 1924, y se mudaron al municipio de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.
En 1926 ambos se divorciaron y Lovecraft regresó a Providence. De vuelta a Providence en 1927, convivió con sus tías durante los años siguientes, allí es en donde se ve superado por la sensación de fracaso que lo invade, abandonándose a la soledad y la frustración. En esta época disfruta de paseos nocturnos, que repercuten en su hundimiento personal, y crean una esfera invisible de miedos que nunca le permitirán recuperarse si bien, paralelamente, contribuyen a su máximo esplendor literario. En estos fructíferos años escribió la gran mayoría de sus obras más conocidas, como La llamada de Cthulhu en 1926, En las montañas de la locura en 1931 o El caso de Charles Dexter Ward, principalmente publicadas en la revista Weird Tales. Los últimos 2 o 3 años de su vida fueron muy apurados económicamente. A pesar del duro trabajo y de sus esfuerzos como escritor, la pobreza en la que vivía aumentó. Además, su íntimo amigo Robert T. Howard, al que nunca llegó a conocer en persona, se suicidó el 11 de junio de 1936, dejándolo desconcertado y profundamente apenado. Sus últimas obras fueron incrementando en longitud y complejidad, lo que dificultaba la venta pues las revistas rechazaban los textos largos, lo que llevó a Lovecraft a la necesidad de trabajar de revisor y corrector para otros autores, de escritor fantasma. En sus últimos años, su naturaleza enfermiza y la desnutrición fueron minando su salud. Durante el último año de su vida, sus cartas estaban llenas de alusiones a sus malestares y dolencias. A finales de febrero de 1937, cuando contaba con 46 años, ingresó en el Hospital Hannah Brown Memorial, de Providence. Allí murió a primeras horas de la mañana del 15 de marzo de 1937, de cáncer intestinal. Influencias. Las pesadillas que sufría Lovecraft le sirvieron de inspiración directa para su trabajo, y es quizás una visión directa de su inconsciente, y su simbolismo explica su continuo revuelo y popularidad. Todos estos intereses le llevaron a apreciar de manera especial el trabajo de Edgar Allan Poe, quien influyó fuertemente en sus primeras historias, de atmósfera macabra y miedos ocultos que acechan en la oscuridad. El descubrimiento de Lovecraft de las historias de Edward Plunkett, Lord Dunsany, llevó su literatura a un nuevo nivel, resultando en una serie de fantasías que tomaban lugar en la Tierra de los Sueños. Fue probablemente la influencia de Arthur Machen, con sus bien construidos cuentos sobre la supervivencia del antiguo mal y de sus creencias místicas en misterios ocultos que yacían detrás de la realidad, que lo que ayudó finalmente a inspirar a Lovecraft a encontrarse a sí mismo a partir de 1923. Los mitos de Cthulhu integran un panteón de deidades alienígenas extradimensionales y horrores que se alimentan de la humanidad y que tienen trazos de antiguos mitos y leyendas. El término mito de Cthulhu fue acogido por el autor Auguste Derleth después de la muerte de Lovecraft. El autor se refería a su mitología artificial como Yog-Sothotheria. Sus historias crearon uno de los elementos de mayor influencia en el género del horror, el Necronomicon, el escrito secreto del árabe Abdul al-Red. El impacto y la fortaleza del concepto del mito ha llevado a algunos a concluir que Lovecraft basó su trabajo en mitos preexistentes y en creencias ocultistas. Temas. En las historias de Lovecraft se repiten varios temas. Conocimiento prohibido. Los protagonistas de las historias de Lovecraft siempre son conducidos a la unión de esos disociados conocimientos, y también así comienzan muchas de sus historias. Cuando tal cosa ocurre, la mente del protagonista o investigador, por lo general, queda destruida por la abismal enormidad de lo descubierto, al ser incapaz de asimilar semejante conocimiento. Aquellos que se cruzan con manifestaciones vivas de lo incomprensible, se vuelven locos. Aquellos personajes que intentan hacer uso de este conocimiento están, invariablemente, condenados. Influencias extraterrenas en la humanidad. Los seres de los mitos de Lovecraft a menudo se sirven de humanos. Cthulhu, por ejemplo, es venerado bajo distintos nombres por diferentes cultos alrededor del mundo, como los esquimales de Groenlandia y los practicantes del vudú de Luisiana. Los adoradores son utilizados por Lovecraft debido a motivos narrativos como ayuda en el hilo conductor de la historia. A veces intervienen de forma directa en la acción. La mayoría de los seres de los mitos son extremadamente poderosos para ser derrotados por humanos, y su conocimiento directo significa, normalmente, que la víctima se vuelva loca. Culpa atávica. Otro tema recurrente en las historias de Lovecraft es la idea de que los descendientes en una línea de sangre nunca pueden escapar de los crímenes cometidos por sus antepasados, si estos han sido lo suficientemente atroces. Imposibilidad de escapar del destino. A menudo, en las historias de Lovecraft, el protagonista es incapaz de controlar sus propias acciones, o encuentra imposible cambiar el curso de los acontecimientos. La civilización amenazada. Lovecraft juega a menudo con la idea de la civilización que lucha penosamente contra elementos bárbaros y primitivos. En algunas historias esta lucha es a nivel individual. La mayoría de sus protagonistas poseen una cultura y unos estudios elevados, pero se ven gradualmente corrompidos por una influencia maligna. Racismo. Un componente común en el trabajo inicial de Lovecraft es asociar la virtud, el intelecto, una clase elevada, civilización y racionalidad a la raza blanca, que a menudo contrapuso con el corrupto, intelectualmente inferior, incivilizado e irracional, que asoció con gente de clase baja, racialmente impura, y o no de raza europea, de piel oscura, que frecuentemente eran los villanos en sus historias. Las mujeres. Las mujeres en la obra de Lovecraft escasean, y no son compasivas, comprensivas ni amables. Los pocos personajes femeninos en sus historias son, de forma invariable, sirvientas de las fuerzas del mal. Riesgos de la ciencia. Al llegar el siglo XX, la dependencia y confianza del ser humano respecto a la ciencia fue aumentando significativamente, abriendo nuevos mundos y proporcionando herramientas mediante las cuales se puede comprender mucho mejor el mundo en el que se vive. Lovecraft aprovechaba huecos, lagunas en el conocimiento del universo y las convertía en tenebrosas ciénagas del horror.
Obras. Como la bibliografía de Lovecraft es extensa como para comentarla en un solo video, he optado por elegir 5 de los relatos que más me han gustado. 5. El caso de Charles Dexter Ward. Si bien es una de las obras más conocidas del autor, no la pongo en un puesto más alto, debido a su extensión y que en algunas partes, la trama se vuelve monótona. Aún así es una historia entretenida y que vale la pena leer. 4. La música de Erich Sand. Este cuento para mí es uno de los más curiosos, se nos es presentado como un típico relato de terror sobre un excéntrico anciano violinista que toca una misteriosa música a altas horas de la madrugada, pero conforme más avanza la historia nos daremos cuenta que aquella música es emitida por un ente particular. 3. El color que cayó del cielo. Sin duda uno de los mejores de toda la bibliografía del autor. Un relato inquietante donde el miedo a lo desconocido hace presencia y es imposible escapar de él. 2. El horror de Dunwich. Este relato para mí ocupa el segundo lugar de mis favoritos, debido a su gran extensión y que, además es uno de los que más están íntimamente relacionados a los mitos de Cthulhu. En él se nos habla tanto de la existencia del Necronomicon como del dios primigenio Yog-Sothoth. Un ser abominable que describiré más adelante. 1. La llamada de Cthulhu. Sin duda la ópera prima del autor. A partir de este relato da inicio la creación de las demás obras relacionadas al universo de Cthulhu. Un relato intrigante con un final completamente asfixiante, donde presenciaremos de primera mano el encuentro del hombre con aquello que desconoce y que no es capaz de comprender. El Necronomicon. Es un grimorio ficticio. Es mencionado por primera vez en el cuento El Sabueso. Su presunto autor fue el árabe loco Abdul al-Azraq, cuyo nombre figura en La ciudad sin nombre. Según H.P. Lovecraft, el Necronomicon es un libro de saberes arcanos y magia ritual cuya lectura provoca la locura y la muerte. Pueden hallarse en él fórmulas olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder, los antiguos, y despertarlas de su letargo para que se apoderen del mundo, que ya una vez fue suyo. Una de las cosas interesantes del Necronomicon es que está muy íntimamente relacionado con los relatos del autor. En algunos de ellos es mencionado y en algunos otros se nos presentan ciertos datos que serán de suma importancia a la hora de desentrañar los secretos que esconde. En sí, si bien es un libro con ficticios hechizos de invocación de las criaturas que ha creado el autor, la verdad es que se puede tomar más como un fabuloso bestiario, en especial si buscan la versión ilustrada. Es un libro bastante creativo y que demuestra la inconmensurable imaginación que Lovecraft poseía. Mitos de Cthulhu. El nombre de Lovecraft es sinónimo de ficción de horror. Sus escritos, particularmente los mitos de Cthulhu, han influido desde los años 60 a los autores de ficción a lo largo y ancho del mundo. Aún así en su época fue un escritor casi desconocido. Aunque sus historias se habían hecho un lugar en publicaciones como Weird Tales, solo los aficionados a este tipo de literatura conocían su nombre. De entre ellos, mantenía regularmente correspondencia con otros escritores contemporáneos, como Clark Ashton Smith y August Derleth, gente que se convirtió en buenos amigos suyos, incluso sin haberse nunca conocido en persona. Este nutrido grupo de escritores llegó a conocerse como el Círculo de Lovecraft, ya que tomaban prestados elementos de las historias de Lovecraft, libros misteriosos con nombres inquietantes, panteones de dioses extraterrestres, como Cthulhu y Azathoth, y lugares como Miskatonic y Arkham, para usarlos en sus propias historias, con la bendición y ánimo de Lovecraft. Fueron los esfuerzos del Círculo de Lovecraft, particularmente los de August Derleth, los que evitaron que el nombre y las historias de Lovecraft desaparecieran completamente en la oscuridad tras la muerte del autor. Después de su fallecimiento, el Círculo de Lovecraft siguió contribuyendo a su leyenda. August Derleth fue, probablemente, el más prolífico de todos ellos, ya que amplió y extendió la visión de Lovecraft. Derleth creó una cosmología completa, con una guerra entre los antiguos o dioses arquetípicos, como Ibn-Zo-Ultar, y los dioses primigenios, como Cthulhu y Nyarlathotep. A continuación les presentaré algunas de las criaturas que considero más fascinantes y que reflejan la gran capacidad de inventiva del autor. Cthulhu es una entidad cósmica, un dios primigenio que apareció por primera vez en la historia corta, la llamada de Cthulhu. Lovecraft describe a Cthulhu como un monstruo de perfil vagamente humano, pero con una cabeza a modo de pulpo cuyo rostro era una masa de tentáculos, un cuerpo cubierto de escamas y de aspecto gomoso, unas prodigiosas garras tanto en extremidades anteriores como posteriores y unas largas y estrechas alas en la espalda. Nyarlathotep, el caos retante, es un dios exterior. Aparece en un gran número de sus relatos y se desconoce cuál es su forma original, pues adopta una apariencia u otra en función de sus propósitos. Este dios es descrito como un hombre alto y oscuro que se parece a un faraón egipcio, aspecto que posteriormente se asoció al faraón negro, uno de sus avatares. En esta historia vaga por la tierra, reuniendo legiones de seguidores mediante sus milagros y sus extraños artefactos. Azathoth es la deidad más poderosa de la mitología Lovecraftiana. Pese a no ser descrito nunca con exactitud, se deja entrever que Azathoth es una masa informe repleta de tentáculos que habita en el centro del caos primigenio, que en realidad no deja de ser una prolongación de su propio ser. Suele aparecer representado con innumerables fauces y ojos, mostrándose de esta manera como el más puro concepto de confusión y desorden estructural. Yog-Sothoth, el todo en uno y uno en todo, es, según el propio Lovecraft, el dios más importante de los mitos de Cthulhu.
Encarna la omnisciencia y es homólogo de Azathoth, pues este se corresponde con la omnipotencia. Yog-Sothoth no es más que una masa amorfa de burbujas iridiscentes en continua creación y autodestrucción. No obstante, también posee un avatar humano, un Ratkawil. Este último solo puede manifestarse en una zona situada en la estrecha franja que separa el mundo real de las tierras del sueño. Ver a un Ratkawil no suele causar la locura, a no ser que éste decida quitarse el velo, revelando un rostro que destruye por completo toda la cordura del que lo contempla. Trunembra, el ángel de la música. Es un dios exterior incorpóreo surgido del sonido de las flautas de Azathoth. No tiene aspecto físico, se manifiesta como un sonido hermoso y aterrador al mismo tiempo, tan potente que rompe cristales y hace sangrar los oídos de quienes lo oyen. En conclusión, no cabe duda que Howard Phillips Lovecraft fue y será siempre recordado como uno de los escritores de horror más prolíficos de todos los tiempos, ya que su imaginación e inventiva enriquecieron al género dotándolo de una nueva perspectiva, alejándose de cualquier otro convencionalismo hasta la fecha conocido y creando su propio estilo. No es ninguna sorpresa que gracias a sus relatos su nombre quede plasmado en los corazones de muchos de sus lectores, pues es gracias a él y su inventiva que existe el subgénero llamado horror cósmico o mejor conocido como terror lovecraftiano. Si bien los mitos de Cthulhu se le pueden atribuir a su autoría, cabe señalar que la mitología tal y como la conocemos nunca fue diseñada por él y que fue su amigo Auguste Derlet quien se encargó de recopilar y conectar todas las historias y criaturas hasta consolidarlas en una increíble y original mitología que incluso hasta nuestros días sigue inspirando a muchos de los escritores y guionistas actuales. Novelas como It de Stephen King, películas como Alien el octavo pasajero, La Cosa, Evil Dead, la serie de televisión Stranger Things e inclusive mangas como Berserk jamás habrían visto la luz de no haber sido por las ideas de este genial escritor. Por lo tanto, leer los relatos de Lovecraft es una de las mejores cosas que puedes hacer para estas fechas, en especial si estás harto de las típicas historias de terror que involucran casas embrujadas y fantasmas. Recomendado para cualquier persona adepta al género y que disfruta de una buena lectura. En especial para aquellos que nunca han vivido el miedo a lo desconocido. Bueno, gente de YouTube, se despide AlexChemist93, esperando que el video haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, compartir y suscribirse a mi canal si les ha gustado. Recuerden que este es el primer video de esta nueva sección, si les gustó pueden dejarme sugerencias sobre algún otro escritor, guionista, mangaka o director de culto del que les gustaría que hablara para el próximo video de esta sección. También les recuerdo que pueden seguirme en Facebook donde posteo contenido relacionado al canal y como bonus por ser Halloween les dejo el link de una versión ilustrada del Necronomicon por si les ha interesado la mitología lovecraftiana en mi página de Facebook. Ya por último y como es costumbre les dejo el avance del siguiente video donde retomando la sección de narrativa voy a hablar sobre la tan conocida trama del viaje del héroe. Así que no se lo pierdan, nos veremos en el próximo video, hasta pronto.